Hola, hola, cordial saludo, bienvenido a Diario Azul, el sitio donde el autismo se convierte en una hermosa realidad. Mi nombre es Yacel, soy un orgulloso papá de un niño de 7 años con la condición de autismo. En el día de hoy también seguimos con las preguntas que nos han ido enviando como tal con respecto a las publicaciones de Facebook, ¿no? Tengo por acá una que dice, ¿cómo ayudar al niño a adaptarse al colegio? Ahora mismo entramos en el tema con respecto a eso, según la experiencia que hemos tenido nosotros con nuestro niño de 7 años. Pero antes de entrar en el tema, me gustaría igualmente, si nos estás viendo a través de nuestro canal de YouTube, por favor suscríbete, hazle clic en suscribirse, hazle clic a la campanita y únete a nuestra comunidad. En Facebook igualmente, dale like, comparte lo más que puedas este video y así, entre tú y yo, vamos a ayudar a la mayor cantidad de familias que tengan al menos una persona con la condición de autismo dentro del ámbito familiar como tal. Entonces, definitivamente el proceso de la adaptación al colegio, a la escuela como tal, en cualquier niño con una condición de autismo es un proceso complicado. ¿Por qué razón? Porque entra muy de cerca la parte social, ¿no? Para nadie es un secreto que uno de los graves problemas en la condición de autismo para casi el 99% de las personas que padecen esta condición es sencillamente el término social, el relacionarse de forma afectiva con las personas, obviamente poder llegar a ser amigos en un momento determinado, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, la parte de irlos adaptando a la escuela es muy importante. Es muy importante esa parte previa, tanto de mamá o papá. ¿Por qué razón? Porque es lo que le va ayudando a él, dándole seguridad, tanto cuando es pequeño a cuando va pasando las otras etapas, que no he llegado a esas etapas aún, pero sí me estoy definitivamente preparando psicológicamente para cuando ese momento llegue, tanto yo como mi esposa, en relación a qué debemos ir haciendo para ayudarlo mejor en ese sentido como tal. Ahora, la parte de la escuela, cuando ellos pues son niños pequeños, es decir, 4 años, 5 años que van a entrar en lo que le dicen acá en los Estados Unidos pre-kinder, es decir, que es ese primer contacto con la cuestión de la escuela. Los pasos que fuimos dando nosotros en un momento determinado fueron los siguientes, ¿no? Lo primero, y lo que siempre nos ha funcionado mucho, es la comunicación, ya te digo, directa con él, es decir, conversar constantemente acerca del proceso que va a venir. Si ya tú sabes que tu hijo va a empezar la escuela dentro de 3 meses o dentro de 4 meses, ya está matriculado en la escuela, ya está todo listo para empezar la escuela, entonces tienes que empezar con ese proceso de la comunicación con él constantemente. ¿A qué me refiero con eso? Tienes que hablarle de la escuela, que no lo agarres sorprendido. Tienes que hablarle de la escuela, tienes que hablarle de los niños, tienes que hablarle de los amigos de la escuela, tienes que hablarle del tiempo que va a pasar en la escuela. Si lo puedes llevar a la escuela para que él conozca el lugar, para que él vea el sitio como tal, para que él, aunque no conozcas a la maestra todavía ni a los alumnos que van a estar con él, sencillamente para que él se vaya relacionando ya a ese cambio que está por venir. Eso nos resultó para nosotros pues muy conveniente. ¿Por qué razón? Porque ya él tenía una idea específicamente de lo que iba a suceder en un momento determinado. Entonces, ese primer paso de la comunicación constante con respecto a lo que va a venir, para nosotros nos ha resultado, ya te digo, de muchísimos beneficios. Muy posible que para ti, para tu niño, para tu familia, pues también resulte de la misma manera como tal. Entonces, por todos los medios, dentro de las posibilidades que tenga, trata de que cuando él comience la escuela, pues se coloque en un aula que hayan grupos pequeños. Es decir, por lo menos en el caso nuestro, según nuestra experiencia que tenemos con respecto a nuestro niño, es que cuando hay grupos menores de niños en las aulas, pues él funciona de una mejor manera. Es decir, aprende mejor, atiende más, está menos estresado que cuando se coloca básicamente en grupos que hay muchos niños. Sencillamente él no aprende de la misma manera que aprenden los demás niños cuando hay un grupo grande, ¿ok? Nos sucedió algo bastante difícil, por así decir, en un momento determinado, cuando él pasa del pre-kinder que pasa para kinder, pues lo colocan en una escuela, en un sitio como tal, en un aula, ¿no?
donde pues no había ningún niño con ninguna condición. Básicamente él era el único niño dentro del aula completa con la condición de autismo. Y el aula tenía aproximadamente unos 20 niños, 22, algo así. Definitivamente en un aula que todos los niños no tengan ninguna condición y solamente un niño, ya te digo, pequeño, presente la condición de autismo, se le puede dificultar un poco en ese preciso momento. En nuestro caso fue así, 100% se le dificultó bastante en esa primera parte, ¿no? La maestra conversó con nosotros con respecto a esto, nosotros nos estábamos dando cuenta porque definitivamente él llegaba a la casa, lloraba, se sentía triste, se sentía angustiado, como que no iba bien, ¿ok? Él entendía todo el proceso de la escuela, él iba contento para su escuela y demás. Sin embargo, cuando llegaba allí a la escuela, pues no se sentía bien, no podía aprender bien. La maestra nos decía que no estaba pues aprendiendo, ¿no? Las cosas que se le estaban enseñando, cuando él por lo general es un niño que aprende bastante rápido y desde muy pequeñito pues tiene bastante habilidad con la cuestión de los números, de las letras, del abecedario, etcétera, etcétera. Sin embargo, en ese momento pues no estaba funcionando de la manera correcta. Fue entonces cuando decidimos pues sacarlo básicamente de esa aula donde eran todos niños sin condición y él solo estaba con esa condición, y tratar de ponerlo en un grupo dentro de la misma escuela, pero en un grupo básicamente con niños con condición, donde él se pudiera enfocar mejor en los métodos de aprendizaje con un grupo reducido de personas y con una atención más focalizada hacia él. Y créeme que funcionó 100%. En este grupo que él se encuentra en estos precisos momentos, un grupo donde todos los niños tienen una condición determinada. Algunos tienen autismo, otros niños tienen, ya te digo, déficit de atención, etcétera, etcétera. Son niños con una condición determinada que tienen un retraso en el aprendizaje o que aprenden básicamente de una forma distinta que la mayor cantidad de los niños. Entonces, el que él esté en ese enfoque con una preparación determinada de sus profesores hace una diferencia bastante marcada en cuanto a cómo él aprende, ¿no? Entonces, si está dentro de tus posibilidades que tu niño o que tu niña en el país que te encuentres, donde estés ahora mismo, tienes alguna posibilidad de que se enfoque en el aspecto de que sea menor cantidad de personas en el grupo donde lo pongan o en el aula donde lo pongan, donde la atención sea más focalizada hacia él, esto lo va a ayudar bastante en los inicios de la educación, en las edades tempranas, que suelen ser por lo general las más complicadas a la hora de adaptarse, ¿no? Que es el cambio de salir de la casa, de estar constantemente con mamá, papá, familia, abuela, a ir para la escuela, estar 7, 8 horas en la escuela todos los días como tal. Entonces eso para nosotros fue un factor muy importante, el moverlo, ¿no? Esa parte pues nosotros definitivamente pudimos lograr una gran adaptabilidad. Actualmente él está muy contento con el proceso de la escuela como tal, ¿no? Y lo otro que es súper importante, yo pienso que este tercer aspecto es la clave, ¿no? Tratar por todos los medios de que los profesores, la maestra que esté al frente de tu hijo en ese salón, en esa aula, tenga experiencia con relación al autismo. Es decir, que sea una maestra, sea un profesor que tenga experiencia, que esté preparado, que tenga un entrenamiento para afrontar los retos de una educación distinta. Es decir, que le pueda dar las herramientas a él, los métodos a él, para que él o ella aprenda de una manera distinta a como aprenden los demás niños. Si el profesor no está preparado para esto, sencillamente tienes que tratar de ponerlo en algún sitio, en algún aula, en alguna escuela, aunque sea especial, donde tengan la preparación necesaria para esto. Hay una gran diferencia entre un profesor que tiene varios alumnos que no tienen condición y uno con condición, donde él por lo general va a impartir las clases o impartir las cosas de forma general. Así hay un aula pequeña donde hay 7, 8, 9 alumnos con alguna condición en específico, y los dos profesores o el profesor que atiende esa aula tiene experiencia en el tema del autismo, experiencia en el tema del retraso en el desarrollo, experiencia en el tema del síndrome de Down. Cualquiera de estos temas como tal, el profesor tiene que estar entrenado para las situaciones que van a suceder
en un momento determinado en el aprendizaje, la forma que se van a distraer, la forma en que van a aprender. Los profesores tienen el entrenamiento de la parte visual, los mismos profesores dan terapias dentro del mismo salón. Si dentro de tus posibilidades puedes acceder a algún tipo de educación que sea más focalizada y sobre todo, que los profesores estén estrictamente entrenados con relación a la condición de autismo, entonces vas a ver muchos cambios también positivos como tal. No es lo mismo, definitivamente no es lo mismo lanzarlo a una educación a que él trate por todos los medios a ver cómo se arregla entre un montón de niños que no tienen condición, que sencillamente funcionan de una forma distinta a tu hijo, a que básicamente sea una educación focalizada y que sea 100% viendo la manera en la que mejor él funciona, en la que mejor él aprende. Así es como ha sido para nosotros, para nuestro hijo, y en realidad ha dado muy buenos resultados. En realidad él está muy contento con su escuela, en realidad él está muy contento con su maestra, y aunque está básicamente en un salón donde todos son niños con capacidades distintas, son niños especiales, sencillamente no es que no aprendan, sino que todos aprenden a un ritmo distinto, y por eso es que se enfoca la educación en un momento determinado. Mi niño sabe escribir, mi niño sabe leer muchas cosas, mi niño sabe contar, absolutamente todo. Sencillamente lo que está en un aula que no, donde todos los niños pues tienen básicamente una condición determinada, ¿no? En nuestro caso nos ha ayudado muchísimo, quizás te pueda ayudar también a ti en ese sentido como tal. Entonces espero haber respondido básicamente la pregunta que tenía con respecto a la adaptación al colegio. Obviamente ya para la etapa de adolescente o para la etapa de universitario como tal, en caso de que llegue a ese punto, pues definitivamente será otro proceso que habrá que ir viendo con el pasar del tiempo. La experiencia nuestra hasta este preciso momento pues es la etapa del niño pequeño como tal, ¿ok? Nada, era este corto el tema en el día de hoy. Cualquier duda me las dejas aquí por debajo en los comentarios. Comparte la información, por favor, y así entre tú y yo vamos a ayudar a la mayor cantidad de personas posible con esta información. Mi nombre es Yacel, estás en Diario Sur, donde el autismo se convierte en una hermosa realidad. Chao.